Muy bien, ante todo, muy buenos días a todas las personas que están conectadas. El día de hoy vamos a desarrollar el tema de técnicas de manejo de estrés y ansiedad. Vamos a colocar el temario, lo que vamos a desarrollar el día de hoy, y vamos a tener un espacio, 10 minutos antes de culminar, un espacio de conversación donde vamos a poder colocar a través de chat todas las preguntas, comentarios o sugerencias que deseemos compartir. ¿Ok? Lo que vamos a desarrollar el día de hoy va a estar relacionado a temas de lo que son las fases y tipos de estrés, las emociones relacionadas al estrés, los pensamientos irracionales relacionados al estrés, indicadores de alerta físicos, psicosomáticos y psicológicos, la autoevaluación digamos que uno puede hacer una autoevaluación rápida, ¿no? No estamos hablando de un cuestionario, digamos, complicado en tema de manejo de estrés. La triada para gestionar el tema del estrés, pauta de autocuidado y la gestión de lo que son pensamientos y emociones y técnicas relacionadas. Muy bien, vamos a comenzar entonces. Bueno, definitivamente la situación que hoy estamos vivenciando y en general toda situación relacionada a cualquier elemento estresor o situación estresante nos va a conllevar a pasar por etapas del estrés. Es decir, el estrés no nos va a quebrar o no va a tener un impacto negativo en nuestra salud física y mental en la medida que no transite por estas fases. Lo importante es aquí determinar en qué fase nos estamos encontrando. Lo importante es mantenernos en una fase, por ejemplo, en el contexto actual, ¿no? En la situación en que estamos viviendo, mantenernos en una fase 2, que es la fase de resistencia al estrés, para no pasar a una fase de agotamiento que pueda luego generar un estrés crónico y que pueda ser mucho más complicado, digamos, sobrellevar una situación y poder manejarla. Bueno, vamos a poner como contexto la realidad actual, ¿no? Esta realidad que nos toca vivir absolutamente a todos, una realidad a nivel mundial, una situación totalmente inesperada, ¿no? Una amenaza que aún, digamos, no ha sido totalmente controlada y obviamente activa muchos pensamientos y emociones, ¿no? Previo a eso también es importante considerar que nosotros nos manejamos como una unidad, es decir, nosotros como seres humanos tenemos sistemas ejes, sistemas que regulan todo el funcionamiento de nuestro cuerpo, ¿no? Tenemos el sistema inmunológico, que es el que nos protege frente a cualquier, digamos, enfermedad, ¿no? O afectación, y es el que hoy también tenemos que preservar, digamos, en buenas condiciones. El sistema nervioso, que es el que regula, ¿no? Nuestras funciones también básicas y vitales, y nuestro sistema endocrino, ¿no? Que es el que regula nuestro sistema de hormonas. Estos tres sistemas ejes son sistemas que trabajan en conjunto. Esto quiere decir que si alguno de los sistemas se ve afectado, o si alguno de los sistemas está directamente afectado, va a afectar también a los otros sistemas. Entonces, si nosotros hablamos de situaciones de estrés, vamos a hablar directamente de cómo estamos impactando nuestro sistema nervioso. Si el sistema nervioso no se mantiene trabajando en buenas condiciones, va a afectar obviamente a los demás sistemas. Entonces nosotros pasamos por una situación de alarma, que es una situación de la primera fase del estrés, una situación de alerta, y frente a esa situación en la que todos, vamos a poner como contexto esta realidad, en la que hoy todos estamos viviendo, una realidad que hoy, digamos, hoy la estamos vivenciando, ¿no? Hablo de esto porque de pronto que ya teníamos la información de esta situación, digamos, algunos meses antes, no lo veíamos como una situación tan cercana, ¿no? Hasta que obviamente ya anunciaron de manera oficial la llegada del primer caso, se comenzaron a tomar las medidas y hoy se convirtió en una realidad, ¿no? Frente a eso se activaron todas nuestras alertas o alarmas, ¿no? Que es una situación totalmente normal frente a un elemento estresor que se presenta. Frente a eso, nosotros pasamos por un nivel de estrés agudo, ¿no? Porque entramos, como decíamos hoy, estamos muchos de nosotros en una fase de resistencia. Como su nombre lo dice, estamos resistiendo con todos nuestros mecanismos de afronte, algunos mecanismos que están siendo efectivos, otros que nos pueden ya estar comenzando a afectar, ¿no? Y estamos en esta fase de resistencia en un nivel de estrés agudo que nos permita, decíamos, adaptarnos digamos, pasar un proceso, ¿no?
de aceptación, ¿no? Para adaptarnos a esta hoy realidad, para luego volver a transitar de repente a una serie de cambios que se van a seguir presentando. Lo importante en todo esto, digamos, hacemos todo este preámbulo porque es básico entender esta información, es no llegar a una fase de agotamiento, ¿no? La fase de agotamiento ya deteriora nuestra salud física, nuestra salud mental y decíamos, genera un nivel de cronificación. Entonces, ¿no? Es importante considerar frente a esa situación que nosotros, ante una situación estresante o ante una situación, digamos, normal, regular, el ser humano se maneja así. Nosotros pensamos, sentimos y actuamos. Nuestras actuaciones o comportamientos terminan siendo el resultado, ¿no? A veces comportamientos funcionales o adaptativos y otros desadaptativos frente a pensamientos y sentimientos, ¿no? Un ejemplo, por ejemplo, la gente comenzó, apenas dieron las primeras noticias y ante una posible estado de cuarentena que ya se veía muy cercano, la gente salió desbordada a hacer colas inmensas en los supermercados, a abarrotarse de manera excesiva, ¿no? O sea, se llenó de pánico, de mucho miedo, ¿no? Y comenzó a hacer este tipo de a veces de compras que no parecían compras adecuadas, ¿no? Frente a una realidad que aún ni siquiera era evidente porque no había ningún pronunciamiento por parte del gobierno. Entonces, con esto quiero decir que nosotros pasamos, ¿no? En situaciones de estrés también de pensar y sentir, ¿no? Sin embargo, es mucho más fácil aprender a reconocer nuestras emociones que nuestros pensamientos. Cuando uno está estresado, suele tener emociones negativas, ¿no? Esperadas, ¿no? Que es la que estamos vivenciando nosotros, a pasar a tener emociones negativas no saludables, que las ponemos ahí en color rojo, para poder identificar que estas emociones negativas no saludables son aquellas en las que tendríamos que considerar a trabajarlas, ¿no? ¿Cuáles son aquellas emociones negativas esperadas? Que a todos nos ha pasado, obviamente todos nos preocupamos, porque no pensábamos, no sabíamos qué iba a pasar, cómo se iba a manejar esta situación, cuándo iba a acabar todo esto, ¿no? Nos fastidiamos porque ya venimos estando encerrados, me parece que ya tenemos 30 y tantos días, 34, ¿no? 34 días, 35 días, ¿no? Encerrados, no entendíamos cómo esta situación se iba a manejar, se nos vio, ¿no? Limitado de una manera significativa nuestra libertad, ¿no? Algo muy básico en todo ser humano, ¿no? Y obviamente nos llenamos de temor, ¿no? Decíamos de cuándo se va a manejar esta situación, ¿no? Si realmente va a haber una fecha, cómo vamos a retornar ahora de repente, quizás estamos preocupados cómo va a ser esta incorporación progresiva a nuestros trabajos, cómo va a seguirse manejando de repente esa situación en el tema de salud frente a un nivel de salud en nuestra realidad con muchas limitaciones, etcétera, etcétera. O sea, esto es una realidad y todo lo hemos pasado y probablemente lo seguimos pasando. Ahora, ¿cuándo esto se convierte en una situación no saludable que ya afecta, decíamos, el aspecto físico y mental? Cuando la preocupación se convierte en ansiedad. O sea, cuando hablamos de emociones negativas no saludables, cuando las emociones se desbordan en intensidad y en frecuencia, es decir, comenzamos a sentirlas muy frecuentemente esto y con mucha intensidad. Cuando la preocupación se convierte en ansiedad, en desesperación, en angustia, ¿no? Cuando el fastidio se convierte en irritabilidad, en estar muy reactivos, hostiles, furiosos, ¿no? Y cuando el temor se convierte en miedo, en terror, en pánico, ¿no? Entonces, esto es importante considerar porque una de las técnicas de manejo de estrés y ansiedad va de la mano con algunas técnicas en lo que es gestión de emociones. Algo también importante considerar es que el estrés no es un estado, pero no es una emoción. El estrés es un estado, decíamos, un periodo, volvíamos un poquitito a proyectar esto, para entender un periodo que puede ser, en algunos casos, dependiendo de otros mecanismos transitorios, pasamos de un periodo de resistencia hasta que luego esta curva baje y podamos luego reactivar nuestras actividades, en este caso de manera paulatina y progresiva, ¿no? ¿No? Es un periodo que no podríamos decir en este contexto cuánto tiempo durará. Hay situaciones estresantes que uno, digamos,
tiene la situación, la resuelve y pasa, ¿no? Y pasa a otras situaciones que tiene que resolver, ¿no? Y uno pasa por situaciones de estrés, obviamente, todos los días, no siempre el estrés resulta negativo. El estrés tiene su lado positivo, que es el llamado estrés. El estrés que hoy estamos hablando es del estrés. El estrés positivo es el estrés que es el que nos permite, o es el que nos ha permitido todo el tiempo lidiar con las cosas, con nuestras actividades cotidianas, con nuestra rutina, ¿no? Y con situaciones que se siguen presentando en el día a día, ¿no? Y también con situaciones complicadas cuando esto ya nos generaba, decíamos, algún nivel de malestar y ya se convertía de un eustrés a un distrés, ¿no? Entonces, en ese contexto es importante considerar, vuelvo a repetir, que el estrés no es una emoción, el estrés es un estado que transitamos, ¿no? Y la de emoción más fácil de reconocer en un tema de un distrés o un estrés negativo es la ansiedad, ¿no? La ansiedad termina siendo una emoción negativa, no saludable, porque parte de una preocupación totalmente elevada. Preocuparse es totalmente positivo, digamos, no sería válido ni sería, digamos, esperado decir que negar también una situación, ¿no? Pensar que no pasa nada, que todo es una exageración, que deberíamos todos hacer nuestra vida normal, ¿no? Que bueno, si esto tiene que pasar, le tocará a alguno, o si esto es parte de la vida o parte del mundo, bueno, ¿no? Nos tocó vivir, ¿no? Eso es una manera de negar una situación, ¿no? También, ¿no? Es una emoción no saludable porque obviamente nos lleva a no pensar en qué ahora vamos a hacer o cómo vamos a poder resolver desde lo que nos toca vivir a cada uno, ¿no? Entonces, esto es importante considerar. Ahora, decíamos que las emociones no se presentan de la nada, las emociones son activadas por pensamientos. Ahora, ¿qué activan emociones negativas no saludables? Activan pensamientos irracionales. ¿Qué son los pensamientos irracionales? Son ideas, porque no son hechos, son ideas que están teñidas en temas de ansiedad, están teñidas con una gran tinte de desesperación, de exageración, ¿no? Entonces, en algunos casos tenemos pensamientos, vamos a clasificarlos así de manera muy rápida, pensamientos de anticipación cuando uno piensa, porque la ansiedad siempre se da en pensar entre lo que podría pasar que aún no pasa, ¿no? La persona ansiosa es una persona que está pensando, ¿y ahora cómo será? ¿Y cómo se hará? ¿Y si no salimos de esto? ¿Y qué me pasará a mí? ¿Si yo me contagio? ¿Y si mi familia? Esto es lo peor que nos ha pasado, ¿no? Entonces, siempre la persona ansiosa va a estar pensando, decíamos, en adelante, ¿no? Anticipándose a una situación. También existe pensamiento sobre exigencia, porque la gente comienza a ponerse ansiosa, ¿no? Porque ahora todo va a ser diferente, digamos, no puedo, por ejemplo, en estos 30 y tantos días, ¿no? Uno comienza a sobreexigirse porque siente que no debería dejar ningún pendiente, que comenzamos a encontrar personas que comienzan a tener una exigencia en temas de limpieza, ¿no? Si antes eran unas personas que eran de repente muy ordenadas y cuidaban mucho el tema de hábitos de limpieza, ahora comienza a haber una sobreexageración sobre ello, ¿no? Todo tiene que estar muy limpio, nada puede quedar pendiente, todo tiene que estar lavado, ¿no? Todos deberían apoyar, ¿no? O pensamientos también negativos, ¿no? Pensar que también no voy a poder lidiar con esto, no vamos a poder salir de la situación, nada va a ser suficiente, o indecisión, ¿no? No sé qué voy a hacer, no sé cómo lo voy a poder manejar, o el gobierno no dice la verdad, etc. Cualquiera de estos pensamientos, que en conjunto se llaman pensamientos irracionales, decíamos, activa emociones negativas no saludables de las que hemos mencionado. Entre las más frecuentes, la emoción que se activa es la ansiedad, ¿no? También está teñida de irritabilidad, decíamos, de mucha rabia, no solamente fastidio, ¿no? Sino cólera, y también teñida de miedo, ¿no? De miedo, de pánico. Bien. Ahora, ¿cómo es que yo me doy cuenta que puedo estar, digamos, este estrés o mi capacidad de resistencia no está, o mis mecanismos de afrontamiento no están abordando las cosas de una manera adecuada, y esto podría quebrarme y podría pasar a una fase a una fase de agotamiento, ¿no? Cuando comenzamos a tener algunas señales de alerta que es importante considerar. He puesto dos grupos de señales de alerta que son a nivel psicosomático y las de nivel psicológico y conductual, ¿no? Que son las más fáciles de reconocer.
Lo psicosomático es fácil de reconocer porque es el cuerpo quien te da la señal, ¿no? Comenzamos a tener, cuando una persona ya está pasando por esta situación, comienza a tener dificultad de sueño. Actualmente están presentándose muchas situaciones de problemas de sueño, no de trastorno de sueño, ¿no? Sino de dificultades para poder descansar bien. Mi alimentación se ve también afectada, estoy comenzando de pronto a comer mucho más sin tener necesariamente hambre. Mi piel comienza a reaccionar, comienzo a tener prurito, irritación, comienza a haber algún tipo de reacción a nivel de piel, ¿no? O estoy de repente presentando algún nivel de alergia, digamos, constante. Comienzo a tener bochornos, olas de calor o escalofríos, sin necesariamente ser tema de temperatura. Esto es importante también considerar, ¿no? Porque hay que hacer un desliz entre también los indicadores que podría uno estar contagiado, ¿no? Pero en este caso no hablamos de un tema de fiebre, sino bochornos o pasar escalofríos o comenzar a sudar, comúnmente es uno comenzar a sudar frío, ¿no? Mareos, dolores de cabeza, tensión muscular a nivel de espalda, a nivel de a nivel de nuca. Comienzo a a sentirme muy cansado, a tener dolor o presión en el pecho, comienzo a tener mucha palpitación, taquicardia, ¿no? También, ojo, cuidado con el tema de dolor y presión en el pecho, porque, digamos, solo tengo esta sintomatología, ¿no? No es que tengo presión en el pecho, dificultad para respirar, toser, fiebre, ¿no? Porque ya podría ser también un indicador, ¿no? A veces también nos sugestionamos porque podríamos pensar eso. A veces de repente salimos a la calle y volvemos pensando que ya no podemos respirar, ¿no? Que comienzo a tener escalofrío, ¿no? Porque probablemente se activó algún pensamiento irracional que está generando una emoción y por ende una reacción psicosomática. Comienzo a tener, decíamos, este ritmo alterado, ¿no? Comienzo a transpirar o comienza a tener un colon irritable, o sea, paso de periodos de estar con diarreas, estreñimiento, ¿no? Y alguna otra, digamos, reacción dolor de cabeza constante, ¿no? Entonces, todos estos son indicadores a nivel psicosomático. ¿Cuáles son los indicadores a nivel emocional o comportamental? Comenzamos a estar mucho más distraídos, dispersos, no podemos focalizarnos en las actividades que tenemos que hacer, nos olvidamos mucho de las cosas, estamos teniendo, decíamos, mucha producción de estos pensamientos irracionales que están, digamos, rumiando, estar dando vuelta en nuestra cabeza de manera constante, estamos muy irritables, muy reactivos, muy hostiles, está esta emoción que hablamos de la ansiedad, tenemos muchos temores innecesarios, ¿no? Hay una sensación también de vacío, de soledad, hay una apatía, un aplanamiento, también podríamos decir, ya no tenemos ganas de las cosas, la verdad que un nivel de motivación importante. También tenemos una disminución de rendimiento, hablamos ahí de la apatía, ¿no? Impotencia o estar muy suspicaces, que de repente ya escuché un estornudo al costado de mi casa, mi vecino, y de repente ya se contagió, nos contagiamos todos, ¿no? Decíamos, todas estas emociones son activadas por una serie de pensamientos de alguno que hemos colocado. Entonces, es importante, decíamos, darnos cuenta, ¿no? Cómo está realmente mi nivel de estrés, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿no? Podría darme cuenta, este es un diagrama, digamos, rápido de considerar, decíamos, no es una evaluación profunda, ¿no? Pero podríamos considerar alguno de estas preguntas, ¿no? Por ejemplo, me siento muy cansado y sin energía, ¿no? Apagado, ¿no? Si es sí, ¿no? Entonces estoy irritándome constantemente, ¿no? Pensar en este caso, bueno, era para cuando salíamos a trabajar, ¿no? Tengo dificultades a nivel de apetito, conflicto, estoy enfrentándome en este caso ya no solamente con mis compañeros, sino también con mi familia, estamos en una, de hecho que la convivencia, claro, es complicada, puede ser también otro elemento estresor, ¿no? Pero, digamos, hay un enfrentamiento constante, estoy durmiendo muy mal. El tema del sueño es un patrón básico importante de poder darnos cuenta si está habiendo un nivel de afectación ya, ¿no? Porque es un patrón básico de desarrollo. El tema de la alimentación igual, ¿no? Si estoy comenzando a tener dolores decíamos, de cuello, si mi humor es positivo o estoy, decíamos, irritable o estoy teniendo dolores de cabeza últimamente, ¿no? Si estoy disfrutando lo que sigo haciendo de casa, ¿no? Porque de repente para nosotros en un proceso de readaptación hemos visto esto también como una oportunidad de reencontrarnos en casa, ¿no? Claro, ahora se convierte en una situación estresante
adicional también, porque de hecho que tenemos que lidiar en el trabajo de la casa muchas veces de manera simultánea, ¿no? Muchos de repente queríamos retornar a casa para reencontrarnos con nuestra familia, nuestros hijos, padres, ¿no? O pareja, pero ahora ya la situación es un poco cómo lidiamos con los tiempos y cómo nos organizamos, ¿no? Entonces, vamos viendo ahí, decíamos, de una manera más secuenciada, esto que he puesto como indicadores psicosomáticos y psicológicos y comportamentales para poder darnos cuenta, ¿no? Sí, digamos, ¿no? Estamos obviamente teniendo algunas situaciones, ¿no? Que me están llevando a manejar la situación, me están llevando a tener algún problema, ¿no? O cuidado, ¿no? Podría de repente efectivamente tener un nivel, estar pasando a una situación de agotamiento, a un nivel de estrés crónico y que requiere obviamente hacer nuestra consulta porque se puede ver afectado nuestro tema de salud mental, ¿no? Muy bien, frente a esto, ¿qué podemos hacer? ¿No? Que es lo que muchas personas están preguntando, ¿no? Hoy el tema de la salud mental ha cobrado una relevancia muy importante, ¿no? Y lo va a seguir cobrando porque no sabremos el impacto en tema de salud mental de aquí en adelante y definitivamente todo relacionado, decíamos, al manejo del estrés y al manejo de la ansiedad, que es la emoción que acompaña al estrés. Entonces, frente a esto es importante, antes de hablar directamente así como de técnicas puntuales, yo siempre digo que es importante regular el ABC en lo que es el manejo de estrés, que se llama la triada del manejo del estrés. Si yo no regulo aspectos básicos a nivel del sistema nervioso, de nada servirán que yo siga practicando otras técnicas, porque esto es básico, ¿no? Previo a cualquier otro aspecto que yo tenga que considerar o que ya lo esté practicando. Entonces, ¿qué es básico? Regular el tema de mi sueño, ¿no? Siendo esto uno de los elementos que puede verse afectado ya. Tengo que considerar el tema del sueño en temas de calidad y cantidad. De cantidad, hay mucha evidencia científica, no vamos a profundizar en esto sobre las 8 horas de sueño, ¿no? Es importante considerar descansar sí o sí 8 horas, 8 horas, ¿no? 8 horas de sueño nocturno, ¿no? Nosotros tenemos un reloj biológico que obviamente nos lleva a estar despiertos de día y dormir de noche, ¿no? Si por alguna otra actividad, básicamente de trabajo o alguna otra situación, ¿no? Nosotros teníamos un horario diferente, hoy estando desde casa podemos ya en casi mes y medio de estar en un periodo de cuarentena, podemos regular, ¿no? Todavía nos queda una semana, bueno, no sabemos si este periodo se extenderá, ¿no? Entonces es básico, vuelvo a repetir, el tema de las horas de sueño, ¿no? ¿Por qué? Porque decíamos, hay que regular el tema del sistema nervioso, que es lo que nos interesa mucho. También es importante no solamente descansar la cantidad de horas, ¿no? Sino también cuidar el tema de la calidad de nuestro sueño. Cuando hablamos de calidad de nuestro sueño es importante hacer una revisión y preguntarnos, ¿realmente en estas 8 horas estamos teniendo un sueño de corrido? Es decir, o nos cuesta mucho conciliar el sueño, o nos estamos despertando muchas veces en la noche, o estamos teniendo un sueño tan superficial que obviamente escuchamos todo lo que hay alrededor, ¿no? Y quizás esto antes no me pasaba, ¿no? Entonces es importante reacomodar nuestra capacidad de poder dormir bien, porque nada sirve que yo duerma 8 o 10 horas si mi sueño no es de calidad. Entonces, para eso tengo que realizar actividades de presueño. ¿Qué son actividades de presueño? ¿No? Que es parte también de la psicohigiene, de sueño, es realizar actividades que me permitan generar este proceso neurológico, que es un proceso normal en todo ser humano y que por alguna razón se ha visto alterado, decíamos, ¿no? Por una emoción o también por haber desorganizado de una manera importante nuestra rutina. Es decir, podríamos haber variado mucho en todo este periodo nuestra rutina y comenzábamos a tener que, si nos acostábamos antes a las 10, 11, un día en esa rutina, en la rutina que de estar en casa, de repente un día me acostaba a las 10, otro día a las 2, otro día a las 5, otro día a las 3, ¿no? Y este periodo se alteró. Entonces hay que volver a regularlo. Entonces, en actividades de presueño, ¿qué implica? El tema de realizar, decíamos, actividades que permita conciliar rápidamente el sueño. Entonces, hablamos desde condicionar el espacio donde vamos a dormir, que se debe hacer nuestro cuarto, un espacio muy oscuro, ¿no? Con una temperatura adecuada, es decir, tengo que o abrigarme, todavía estamos pasando, ¿no? De periodos de todavía hacer un poco de calor en la noche,
Hay días que están mucho más fríos, ¿no? Entonces, abrigarme o a veces hay días que va a estar un poco más desabrigados, ¿no? El tema de poner música de fondo también ayuda mucho, ¿no? Poner biomúsica o música de olas del mar, que está también comprobado que contribuye a generar ondas cerebrales de relajación, también ayudaría mucho, si me está costando. El tema de desintoxicarnos digitalmente, esto es clave también porque el cerebro cuando busca descansar, perdón, el sistema nervioso cuando busca descansar, lo que busca es desactivarse, es como que nosotros desenchufáramos, ¿no? El cerebro tiene también actividad eléctrica. Entonces, si yo voy a estar hasta muy tarde, ¿no? Revisando mi celular o mi laptop o mi tablet, ¿no? Y voy a seguir activada digamos, a estos aparatos electromagnéticos, lo que voy a hacer es activar, ¿no? Activar a un proceso que ya busca, digamos, desactivarse. Entonces, es importante, de preferencia se habla entre 7 a máximo 8 de la noche que yo debería, digamos, desactivarme todo aparato electrónico. Si estoy teniendo problemas para poder, en temas de calidad del sueño, para conciliar el sueño, por ejemplo, ¿no? Escuchar música suave, hablamos, realizar alguna técnica de respiración, el tema de poder, por ejemplo, leer algo que yo tenía pendiente o que me gustaría, ¿no? Tener un espacio. Y en eso los que tenemos hijos pequeños, por eso es importante también mantener las horas regulares en temas también de sueños de ellos para tener un espacio también para nosotros, ¿no? Esto es importante. ¿Cuál es el otro elemento en temas de la triada? Es la actividad física constante. Es importante, si no lo hemos estado haciendo, comenzar a hacer actividad física, obviamente dentro de nuestras casas, cotidiana. La actividad física genera mucha producción de sustancias bioquímicas como la endorfina, ¿no? La noradrenalina, por ejemplo, que contribuye mucho a contrarrestar, porque cuando hay un nivel de estrés agudo, o podríamos estar entrando en un nivel de estrés crónico, lo que se está produciendo en grandes cantidades y que comienza a afectar, ¿no? Nuestros sistemas en general es la adrenalina y el cortisol. Entonces es importante buscar una actividad física que a mí me agrade hacer, ¿no? Que yo me sienta cómodo, cómoda frente a eso, ¿no? Y es importante el tema de la dieta antiestrés, es decir, comenzar también a hacer una mirada frente a nuestro nivel de alimentación. Vuelvo a repetir, todo esto va pautado frente a aspectos básicos del desarrollo de toda persona. Entonces tenemos que comenzar a ver qué estamos consumiendo, la dieta antiestrés no es otra cosa que la fórmula de incrementar proteínas o alimentos proteicos y disminuir todo lo que son grasas y carbohidratos, ¿no? Azúcares, todo es importante disminuir, todo lo que son carbohidratos, azúcares finos, carbohidratos, hablamos, digamos, de alimentos muy procesados o, digamos, con niveles de grasa muy elevados, de preferencia, y esta es una ventaja también, ¿no? Nosotros estamos preparando nuestros alimentos, buscar tener esta dieta balanceada que nos lleve, no es otra cosa que mantener una dieta balanceada, ¿no? Y saludable, que nos lleve a incrementar el consumo de verduras, de frutas, que nos lleve a buscar más el tema de alimentos cocidos o horneados o a la plancha más que fritos, el tema de consumir, hidratarnos mucho más, ¿no? Y decíamos buscar esta fórmula, ¿no? Vuelvo a repetir, el incremento de lo que es proteína y disminuir grasas y carbohidratos. Entonces, frente a esto es importante, decíamos, frente a cualquier otra técnica, esto es básico, ¿no? Si no regulamos esto y solamente estamos haciendo algunas técnicas, que podemos encontrarlo, hay muchos tutoriales sobre diversas técnicas, si no regulamos esto, las técnicas probablemente no van a tener un efecto, un efecto significativo en lo que quisiéramos lograr. Ahora, ¿qué más es importante considerar? Definitivamente también, ¿no? Si estamos ya con un nivel de ansiedad significativo, es importante considerar el filtrado y uso mesurado de la información. Estos son pautas básicas en todo lo que cuidado también de salud mental, ¿no? Hasta la fecha, obviamente, digamos, ha aprendido a saber regular qué ver, qué leer y qué escuchar, ¿no? Y qué mantener de repente al margen o qué eliminar, ¿no? Entonces es importante
definitivamente estamos en picos, ¿no? De toda esta pandemia aquí en nuestro país, entonces es importante saber si me resulta, digamos, necesario escuchar toda esta información, es parte de mi trabajo, tengo que hacerlo, tengo que, ¿no? Tengo que reportar algo, ¿no? O si no es necesario, no hacerlo, porque de repente estamos mucho más vulnerables, mucho más frágiles, entonces de repente buscar un espacio solamente de poder, de repente un espacio en el día para revisar esta información o no hacerlo. Acceder a la luz solar o algún o algún contacto con la naturaleza, si tuviéramos, por ejemplo, un jardín interior, también sería, y es buenísimo. La luz solar, más allá de darnos a un nivel de vitamina como es la vitamina D, contribuye, ¿no? A generar, a activar emociones positivas, ¿no? Lo que tenemos que es comenzar a hacer la contraparte de las emociones negativas, que es el tema también de generar actividades que nos brinden tranquilidad, que nos brinden alegría, ¿no? Entonces es importante, digamos, correr cortinas, permitir que la luz solar ingrese. Si tengo, decíamos, la posibilidad de tener un patio o, digamos, en casa o un jardín, poder de repente un momento estar en el día, ¿no? De repente recostados o sentados, ¿no? O si tengo la posibilidad hasta de repente visualizar un jardín grande fuera de mi casa, ¿no? También sería importante considerarlo. Mantener, decíamos, horario de sueño y alimentación es muy importante, no hacer variaciones muy grandes, ¿no? Ni marcadas en ese aspecto, seguir conectados y mantenernos digamos, conectados, mantener, ¿no? El tema del distanciamiento no implica aislarnos, seguir manteniendo un contacto por lo menos visual, que es importante, ¿no? El contacto hoy físico también va a tener toda una serie de cambios, ¿no? Pero el seguirnos vinculando es clave y necesario también, ¿no? Para poder hasta compartir, ¿no? Esta situación, para hacer una lectura de cómo va también nuestros familiares a quienes podemos tener lejos, padres, tíos, abuelos, ¿no? Hijos, ¿no? Entonces es importante seguir manteniéndonos conectados, compartir esta situación, también hablar de lo que sentimos, es básico también para poder hacer la descarga de emociones. Ahora lo vamos a revisar y comenzar a realizar, decíamos, actividades que nos generen emociones positivas, ¿no? Hablamos de actividades placenteras, hobbies, actividades de contacto físico con las personas con las que estamos conviviendo, ¿no? Generar hasta el humor diario, ¿no? Es importantísimo, ¿no? Decimos, lo importante es comenzar a segregar sustancias bioquímicas que hagan la contraparte a lo que decíamos que es la adrenalina y el cortisol. Y en toda situación, si esto no lo sentimos que no lo podemos manejar, es válido, porque no somos robots, somos seres humanos, decíamos, y quizás hoy estamos mucho más vulnerables que antes, es válido buscar la ayuda profesional. Hoy hay muchas redes de apoyo a nivel del Estado y a nivel de algunas instituciones sobre el tema de profesionales de la salud mental, que podrían ayudarnos también en cosas muy específicas. Ahora, ¿qué es importante, decíamos, en todo esto? Gestionar nuestros pensamientos, ¿no? Hay dos técnicas muy rápidas, ¿no? Que podríamos usarlas. Si alguna de estas situaciones, decíamos, de pensamientos irracionales, ¿no? De estos pensamientos anticipatorios, sobreexagerados, comienzan a venirnos en la cabeza, ¿no? Y me doy cuenta, que es lo importante. El primer paso es darme cuenta, ¿no? Ser consciente que esto está siendo exagerado, o porque de repente me lo hizo ver alguien de mi casa, me está diciendo, oye, estás siendo ya demasiado exagerada, por ejemplo, con la limpieza, o estás demasiado irritable, ¿no? Entonces dame cuenta, sí, es cierto, ¿no? O sea, la capacidad de la conciencia, de la toma de conciencia de nuestra dificultad es un primer paso para comenzar a trabajar todo esto. Claro, esto se trabaja obviamente, ¿no? De una manera más pausada en un consultorio, ¿no? De uno a uno, en una sesión, pero podemos también comenzar a hacer algunas cosas en casa. Entonces, cuando yo identifico que estoy, digamos, teniendo estos pensamientos, ¿no? Que me están literalmente dando vuelta en la cabeza, que se llaman pensamientos rumiantes, irracionales, puedo hacer esta técnica que se llama la técnica de atención de pensamiento, en la cual literalmente yo me digo mentalmente stop o alto, ¿no? Stop o alto, ¿no? La cantidad de veces que yo me dé cuenta de este tipo de pensamientos. Para superponer un pensamiento más funcional o más saludable o más reconfortante, por ejemplo, estoy pensando, tengo que limpiar todo el día, no puedo dejar las cosas sin limpiar porque podríamos infectarnos, qué sé yo. Poner, decir, bueno, hoy estoy bien, hoy todos estamos bien, no tendría por qué ser tan exagerado, ¿no?
esto es algo transitorio, la limpieza es importante, pero no tendría por qué ser exagerada, ¿no? O sea, podría yo colocarme pensamientos que me ayuden a estar, obviamente, más tranquilo y más tranquilo. También puedo tener esta otra técnica, que es la técnica de racionalización, que como su nombre lo dice, es racionalizar, o sea, usar nuestro pensamiento crítico como herramienta para poder cuestionar nuestros pensamientos irracionales, ¿no? El cuestionarnos nos ayuda a darnos cuenta también de que estos pensamientos están siendo de tinte, decíamos, dramático o exagerados. Pero si pienso, ay, no sé, siento que me está latiendo el corazón, siento que me voy a morir, me va a pasar algo, me contagié, entonces ponerme a pensar, ¿no? O sea, realmente, ¿qué me hace sentir que esto es así, ¿no? Me voy a morir, realmente estoy tan mal que esto va a pasar, ¿no? Y si fuera el caso, bueno, ¿qué es lo que tendría que hacer, ¿no? O sea, no es que esto sucede y es algo así fulminante, ¿no? O sea, en la peor situación, si me contagiara, bueno, tengo que ir a un hospital o llamar, ¿no? O dirigirme a mi clínica, ¿no? Entonces, es importante, ¿no? Decíamos cuestionar lo que podríamos estar pensando y sintiendo, ¿no? ¿No? Entonces, a pensar por ejemplo, esto es lo peor que nos ha pasado, ¿no? O sea, realmente esto es lo peor, es lo más grave, o sea, todo el mundo, el 100% se contagió, ¿no? O sea, realmente es un tema que realmente pensamos que no se va a controlar, ¿no? Cuando vemos realidades de países que ya están comenzando a controlar esta situación, ¿no? Digamos, hay todo un esfuerzo inmenso sobre poder buscar también alternativas efectivas frente a esto, ¿no? O sea, no es empezar que esta situación va a ser así, ¿no? O cuestionamientos tan básicos como, ¿y en qué me ayuda a estar bien pensar esto, ¿no? ¿En qué me ayuda? ¿Me ayuda a estar bien? ¿Me ayuda a estar tranquilo? ¿No? Y probablemente la respuesta hacia mí mismo va a ser, no, no me ayuda, ¿no? Ahora, frente a estos pensamientos, es importante buscar y entrenarnos en pensamientos más saludables, ¿no? Que me ayude a tener acciones más adaptativas, ¿no? Por ejemplo, el pensar de que esto es terrible, esto es gravísimo, ¿no? Bueno, ya sí, es complicado, pero lo puedo soportar, ¿no? Al inicio pensábamos que ya hasta contábamos los días, ¿no? Día 8, 9, ahora ya, como decíamos, ni siquiera contamos, yo creo que son 30 y tantos días que estamos encerrados y la verdad no es todo tan grave, ¿no? Más bien ahora nos ponemos a pensar cómo será cuando salgamos, ¿no? O sea, estar en casa realmente es el lugar más seguro para estar, fue una buena decisión, ¿no? Fue, digamos, a pesar de las dificultades o de los costos que está esto teniendo, ¿no? En temas de repente económicos, etcétera, fue la mejor decisión, ¿no? Confiamos que esto así se va a dar, que es un tema transitorio. O sea, lo que también tenemos que aprender a generar es emociones positivas como la esperanza, ¿no? Y la esperanza se basa en pensar de que esta es una situación de la cual vamos a poder salir, ¿no? De hecho, la humanidad ha pasado por una serie de situaciones y hoy a todos nos toca hoy ser protagonistas en esta situación, ¿no? Entonces, es válido, decíamos, considerar esto. Ahora, podríamos hacer también algunas técnicas importantes, muy básicas, de respiración, de relajación. Mucha gente está usando también el mindfulness, ayuda mucho, hay muchos tutoriales sobre esto, ¿no? Que nos lleva a estar pendientes y activados en el aquí y en el ahora, ¿no? ¿Qué quiere decir el aquí y ahora? Estar, digamos, en esta situación, porque decíamos la ansiedad se activa porque estamos pensando en lo que podría pasar que aún no sucede, ¿no? Que son los pensamientos de anticipación. Entonces, el aquí y ahora nos lleva a hacer algo tan básico como, por ejemplo, trabajar nuestra respiración, porque ayuda no solamente a oxigenar, ¿no? Sino ayuda a restablecer funciones básicas y ayuda a mejorar algunos indicadores de alerta psicosomáticos, como puede ser opresión en el pecho, taquicardia, ¿no? Entonces, este ejercicio, si uno quisiera de repente realizarlo, ¿no? Podríamos en este momento donde nos encontremos cerrar los ojos, ¿sí? Y poder de pronto comenzar a hacer lo que yo voy a indicarles, ¿no? Escuchando lo que yo voy a decir, ¿no? Entonces, podemos cerrar los ojos en este momento, cerramos los ojos, ¿no? Nos concentramos en nuestra respiración, le dedicamos unos segundos a cómo estamos respirando, a cómo está mi respiración. Coloco una mano en el pecho, otra en el abdomen, ¿sí? Y nos dedicamos, decíamos, unos segundos, solo unos segundos a poder identificar cómo se encuentra en este momento, aquí y ahora, nuestra respiración.
Muy bien. Ahora tenemos los ojos cerrados y lo que vamos a hacer es una técnica de respiración profunda, ¿no? Vamos a tomar aire profundamente por la nariz. Vamos a retener el aire unos 4 segundos aproximadamente y vamos a botar el aire lo más lento que podamos por la boca, como si tuviéramos una cañita. Repito, vamos a tomar aire profundamente por la nariz, intentando llenar lo más que pueda, la mayor cantidad de aire en los pulmones. Retenemos el aire unos 4 segundos y botamos el aire lo más lento que podamos por la boca, como si tuviéramos una cañita. A ver, intentemos una actividad, poder realizarlo en esta manera. A ver, vamos a tomar aire profundamente por la nariz. Retenemos el aire unos 4 segundos. Y botamos el aire lo más lento que podamos por la boca, como si tuviéramos una cañita. Lo más lento que podamos, sin apurarnos. Luego de esto, vamos a quedarnos unos 8 segundos esperando para volver a hacer este nuevo ejercicio. Muy bien. Entonces, bueno, hemos puesto esto. Esto ayudaría mucho si nos acompañamos con música de fondo, ¿no? Entonces, la idea de la respiración consciente o respiración profunda, que es la técnica más simple de respiración, es contribuir a regular nuestra respiración. Cuando uno está ansioso o angustiado, la respiración, si nos damos cuenta, es rápida, entrecortada, comúnmente pectoral. Y lo que tenemos que buscar es que sea una respiración abdominal. Entonces podemos iniciar haciendo esto de la retención del aire unos 4 segundos y después irlo graduando, ¿no? Ir incrementando eso. Luego podemos retener 8 segundos y terminada este primer ejercicio, esperamos unos 16 segundos para volver a comenzar, ¿no? Y así vamos incrementando esto, ¿no? En la medida que podamos irlo realizando. De preferencia hacerlo en la noche, al momento que nos levantamos y en algunos momentos durante el día, por ejemplo, como pausas activas, ¿no? Después de 60 o 90 minutos de trabajo, podríamos usar la respiración como una manera también de poder ayudarnos, ¿no? ¿Cuántas veces lo hacemos? Podemos hacer juegos de 3, ¿no? Es decir, tomamos aire, retenemos, botamos lentamente, esperamos y otra vez volvemos a hacer lo mismo 3 veces y podemos repetir otra vez otro juego de 3, ¿correcto? También lo que podemos hacer, decíamos, es relajación progresiva o la relajación localizada, ¿no? Para esto ayuda mucho lo que si hemos aprendido a hacer un poco de gimnasia laboral, es básicamente contraer los músculos, retenerlos contraídos, especialmente en la zona en la cual estamos teniendo esta contracción. No hacer una contracción muy fuerte si estamos teniendo ya digamos, está muy contraída esa zona, pero podríamos ayudarnos en hacer un poco de contracción en esa zona y relajación. Acá es importante en temas de relajación progresiva localizada, considerar que se
contrae poco, se relaja más. También siempre es el doble, es decir, si voy a contraer unos 5 segundos, voy a relajar 10 segundos, ¿ya? Y podríamos hacer esto, ¿no? Girar la cabeza hacia un lado, contrayendo unos segundos, de 3 a 5 segundos, luego dejar caer la cabeza, que es una manera de relajarlo, unos 10 segundos, ¿no? Y volver a hacer eso, contraer hombros, unir los omóplatos en la espalda, por ejemplo, cuando tenemos mucha contracción a nivel de lo que es espalda alta, ¿no? Y luego dejar caer brazos, ¿no? Es decir, cualquiera de estos ejercicios de relajación progresiva también contribuye mucho, especialmente cuando hay mucha tensión muscular en cabeza, en cuello, en hombros, en espalda alta y también en espalda media, ¿no? Ponernos compresas también contribuye mucho a poder generar un nivel de relajación adicional. También contribuye mucho, por ejemplo, a aprender a escanearnos, ¿no? Decíamos, a veces estamos muy preocupados, de repente ahora también, ¿no? Haciendo muchas actividades en simultáneo o en nuestras emociones y no escaneamos de repente cómo es que, qué sensaciones, ¿no? Y qué emociones estamos sintiendo. Entonces es importante, por ejemplo, echarnos, ¿no? Recostarnos en algún momento durante el día, ¿no? Tener este espacio también para uno, ¿no? Recostarnos en un momento durante el día, ¿no? En este caso, como tenemos la comodidad de estar en casa, podemos hacerlo en el piso de nuestro cuarto, de nuestra sala, ¿no? Y poder comenzar a hacer esta mirada interior. Esta mirada interior siempre nos va a ayudar cerrando los ojos. Si cerramos los ojos, vamos a poder conectarnos con nosotros mismos porque vamos a poder tener esta atención hacia nosotros mismos, ¿no? Identificar, decíamos, cómo está nuestra respiración, qué malestar estamos sintiendo, cómo realmente me estoy sintiendo en este momento, ¿no? Nos ayuda, decíamos, a fijar esta atención interna para identificar de repente algún tipo de malestar y que podríamos ayudarnos en ese momento usando la respiración, usando la relajación, decíamos la calizada, ¿no? Y usando también otra técnica que se llama la visualización, que es imaginar que lleváramos, ¿no? En la respiración o el oxígeno en esa zona que estamos teniendo algún tipo de malestar. No siempre va a ser de repente contracción, puede ser hormigueo, puede ser adormecimiento, puede ser ardor, ¿no? Y imaginar, de repente estoy teniendo un hincón a nivel de la espalda, ¿no? Estoy teniendo ahí hincones, entonces puedo visualizar, imaginar que estoy llevando mi respiración, el oxígeno a esa zona, retenerlo, y que esa zona está ayudando a limpiarse, todo es a través de la imaginación. Y luego al momento de botar, estoy botando ese malestar, ¿no? Podríamos usar también colores, ¿no? Visualizar que estamos, digamos, llevando un color que nos ayude o asociemos a tranquilidad o a paz y que nos contribuya a luego, al momento de eliminar lo que estamos botando, digamos, a través de un color que me genere malestar, pero que ya lo estoy eliminando al momento de expirar, ¿no? O sea, al momento de botar el aire. Hay muchas técnicas, decimos también, que contribuyen a eso, pero escanearnos corporalmente y de forma continua también nos contribuye a ser más conscientes de lo que vamos sintiendo. Muy bien, vamos a capturar el espacio entonces de conversación frente a alguna duda, a lo que tengamos como pregunta. Sería importante poder, decíamos, hacerlo llegar a través del chat para saber y poder ver esto, ¿no? A ver, nos dicen, ¿puede hacer una forma práctica de respiración? Bueno, lo que estaba mencionando hace un momento, ¿no? La respiración profunda, o respiración consciente, ¿no? La respiración es un tipo de técnica de respiración, digamos, de la más básica que uno puede realizar apoyándose, decíamos, en el control del oxígeno que nos permite el tema de la retención. También podríamos hacer una variación a esta técnica si la vamos practicando ya muchas veces, que es tomar aire profundamente por la nariz, retener el aire, y en esta retención que estamos haciendo de unos 4 o de 8 segundos, dependiendo de cuánto podamos retener sin sobre exagerarnos, podríamos también visualizar, y entra ya una segunda técnica, que es la visualización, la imagen o el recuerdo de alguien, ¿no? Por ejemplo, la imagen de alguien, puede ser el rostro de
el rostro de mi hija o el rostro de mi padre o de mi madre, ¿no? Pero visualizar una imagen positiva, no que nos genere de repente tristeza porque quizás no lo vemos, ¿no? Sino que me genere una emoción positiva, ¿no? De repente un recuerdo, ¿no? Y visualizo en ese momento. Intento en esos espacios o en esos segundos, ¿no? Que estoy reteniendo el aire, poder visualizar o poder, decíamos, traer a la memoria alguna imagen que nos genere una emoción positiva, sea la imagen de alguien o sea un recuerdo también, ¿no? Y luego al momento de botar el aire podríamos ayudar repitiéndonos mentalmente la palabra paz, tranquilidad, ¿no? Alguna palabra que me genere a mí o que asocie yo a estar tranquilo, ¿no? También puedo hacer esto una variación. Pero sinceramente yo practico mucho el tema de lo que es la respiración profunda. Me ayuda mucho y decíamos, y ayuda mucho más y condiciona más el ejercicio si a esto, digamos, colocamos o nos apoyamos con música, con biomúsica, que es música de la naturaleza, o música clásica. Hay una autora que yo uso mucho, particularmente me gusta, que se llama Enya, ¿no? La música de Enya también ayuda mucho por la melodía en su voz. O también podemos usar música de Olas del Mar también que contribuye. ¿Es favorable tomar vitaminas así como magnesio para dormir? Eh, sí, ¿no? Sí, tampoco exagerar, ¿no? De hecho, que cuando uno está estresado, decíamos, está alterando el funcionamiento porque estamos en un periodo de estar afrontando constantemente y si hay una quema, ¿no? Una quema en el funcionamiento de muchos sistemas que están trabajando en el momento. Es como que le hemos dado la señal al cerebro de que tiene que actuar, le hemos dado la señal de rojo y el cerebro está actuando, ¿no? Frente, en este caso, a una amenaza que de repente, claro, es real, no es algo que podamos verlo, pero tampoco sabemos dónde está, ¿no? Ni cuándo nos puede tocar, ¿no? Entonces, por ejemplo, sí se sugiere de repente incrementar el tema de consumo de antioxidantes, la vitamina C, ¿no? O sea, para ayudar en procesos de cambio celular y molecular, ¿no? Entonces, en estos procesos entra el tema del magnesio, el zinc, ¿no? El sodio, entonces hay que comenzar, el potasio, ¿no? Entonces hay que comenzar a consumir, por ejemplo, mucha vitamina C, productos antioxidantes, vitamina B12, el tema de lo que son también aceites, ¿no? Aceite, el omega 3, el omega 6, el omega 9 que encontramos en algunos productos, ¿no? Y sí, el magnesol que contiene, ¿no? Bueno, no quiero hablar de una marca específica, pero sí el magnesio con el zinc contribuyen a este intercambio correcto y adecuado celular, ¿no? Intercambios que cada una de nuestras células hace y cuando está en un proceso de estrés, decíamos, está segregando mucha adrenalina y cortisol y los desgasta, ¿no? Por eso hay reacciones psicosomáticas, ¿no? Por eso se nos contrae, porque está habiendo zonas donde el nivel de oxígeno no está llegando, porque hay, digamos, procesos automáticos y fisiológicos como la respiración que se está viendo alterada. Por eso que la respiración se usa como una técnica consciente para regular o restablecer estos procesos básicos. ¿Ok? Entonces, sí, podríamos tomar, ¿no? Podríamos tomar, decíamos, vitamina B12, podríamos, digamos, incrementar el tema del consumo de vitamina C, que es un buen antioxidante, ¿no? El consumo, y esto no solamente a través de vitaminas, o sea, definitivamente la mejor vitamina siempre lo ha dicho es la vitamina O, que es la vitamina de la olla, ¿no? Y productos, ¿no? Algunos productos que uno puede comenzar a consumir, la mejor en consumo de productos, frutos secos, digamos, aceites que contengan estos omegas, productos como, por ejemplo, pescado, que también contiene estos pescados azules, el tema de lo que es consumo de frutas, verduras, también contribuye mucho, ¿no? Sí. No sé si hubiera alguna otra pregunta en relación a ello. Ok, qué bueno.
Qué bueno que haya servido la información, ¿no? Reitero, hoy hay muchas técnicas, hoy se está usando mucho el tema de mindfulness, ¿no? Sería importante de repente investigar un poquito en eso, ¿no? Que contribuyen, pero previo a todas esas técnicas que podremos encontrar, ¿no? Y que es importante probarlas, ¿no? No para todos resulta todo, ¿no? Cada ser humano es una particularidad. Es importante, reitero, trabajar, y por eso que era importante hacer esta explicación, el ABC del manejo del estrés, esta tríada es básico considerarlo, ¿no? Si no, las técnicas no van a tener ningún impacto, y trabajar en el corazón del manejo básicamente de la ansiedad, que es el tema de lo que es la gestión de los pensamientos y nuestras emociones, ¿no? Entonces, es importante, decíamos, comenzar a trabajar ello también, ¿no? Las técnicas son como que el refuerzo para, ¿no? Trabajar todos estos elementos. Y si a toda esta situación, digamos, esto continúa, o también teníamos algún trastorno de ansiedad previamente diagnosticado, siempre es importante volver a hacer la consulta a nuestro médico, a nuestro especialista, por ejemplo, para seguir manteniendo la medicación si estamos siendo medicados. Esto también ha sido algunas preguntas, ¿no? Importante considerar. No es, ¿no? Y definitivamente nadie te da un medicamento, digamos, para estos casos, si no tienes una receta previa, ¿no? Pero sí es importante aclarar que no es adecuado, y así ponerlo en letras mayúsculas, la automedicación, especialmente cuando hay situaciones que afectan directamente al sistema nervioso. Tener muchísimo cuidado en eso. Si estábamos siendo medicados, seguir la consulta para saber si vamos a tener manteniendo la misma dosis, y si estamos teniendo alguna dificultad a nivel ya significativo, decíamos, podemos hacer la consulta a algún profesional de la salud mental, pero lo que no se puede hacer es automedicarse. Eso es importante, ¿no? ¿Por qué? Porque la automedicación nos puede generar algún efecto secundario, ¿no? Y adverso al control de la situación. Muy bien. Bueno, vista que no tenemos más preguntas, muchísimas gracias por su tiempo. Gracias por la disposición de estar acá, ¿no? Y que tengan en este momento un buen día. Y cualquier situación podríamos manejarlo. Muchísimas gracias.